Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a meter en uno de los grandes temas de la cosmología, quizás el más explosivo de todos, la inflación cósmica. Ese instante, justo después del Big Bang, en el que el universo se expandió de una forma tan brutal que desafía la imaginación. Pero lo vamos a hacer saliéndonos un poco del guión habitual. Exacto, porque siempre se habla de la inflación como si fuera un caso cerrado, con un único culpable, un tal campo escalar. Una idea elegante, sí, pero ¿y si el responsable fuera otro? ¿Algo más exótico? Justo ahí queríamos llegar. Tenemos sobre la mesa un artículo de Cristiano Germani y Alex Quejaguias, que lanza esa pregunta al aire. Se titula Perturbaciones escalares en la P-inflación, el caso de la 3 forma. Y básicamente propone un nuevo sospechoso, un campo mucho más complejo, un campo de 3 formas. Como pasar de describir algo con un simple número, un escalar, a necesitar una estructura matemática muchísimo más rica. Es una complicación deliberada para ver si, paradójicamente, explica mejor el universo. Pues nuestra misión hoy es precisamente esa. Vamos a analizar este trabajo a fondo, no solo para entender la propuesta, sino para ver si sobrevive al juicio más duro de todos. El contraste con la realidad, con lo que observamos. Eso es. Queremos saber si esta idea tan original es una genialidad o un callejón sin salida teórico. Exacto. Y el juez de ese juicio es el fondo cósmico de microondas, esa especie de eco del Big Bang, esa primera luz del universo, que tiene grabadas las diminutas arrugas primordiales que lo son todo. Cualquier teoría sobre el principio tiene que poder explicar esas arrugas, o no sirve de nada. Pues entremos en materia. El artículo arranca recordándonos algo que a los cosmólogos les quita el sueño, aunque a nosotros nos parezca de lo más normal, que a gran escala nuestro universo es increíblemente simple. Sí, es homogéneo, es igual en todas direcciones. Y lo más raro de todo es plano. Los autores lo llaman un puzzle teórico, porque es tan sorprendente que el universo sea, digamos, tan ordenado. Porque es una situación de equilibrio totalmente inestable. Piénsalo como intentar dejar un lápiz perfectamente equilibrado sobre su punta. Imposible, vamos. En teoría es posible, pero en la práctica la más mínima vibración, la más mínima imperfección, haría que cayera hacia un lado. Con el universo pasa lo mismo. Según las ecuaciones de Einstein, cualquier pequeña curvatura que hubiera existido al principio se habría amplificado con el tiempo de forma dramática. O el universo se habría curvado tanto sobre sí mismo que se habría colapsado en un Big Crunch, o se habría abierto tanto que hoy estaría vacío y muerto. O sea que vivimos en el filo de la navaja cósmica. Exactamente. Y la inflación es la mejor idea que tenemos para explicar cómo llegamos a este equilibrio imposible. La idea es que hubo una expansión tan increíblemente rápida al principio que fue como coger una esfera muy pequeña y muy arrugada y estirarla hasta el tamaño del universo observable. ¿Y al hacer eso? Al hacer eso, cualquier arruga o curvatura que tuviera se plancharía hasta parecer perfectamente lisa y plana, que es lo que vemos. Vale, aceptamos el planchado cósmico. La versión del libro de texto dice que esa plancha la manejaba un campo escalar. Pero este artículo propone la P-inflación y se centra en la 3 forma. Y para que funcionen, mencionan un ingrediente que suena, bastante intimidante. Un acoplamiento no mínimo con la gravedad. S. ¿Podemos traducir eso a un lenguaje un poco más humano? Claro, piénsalo así. La mayoría de los campos son como barcos en el mar del espacio-tiempo. Sienten las olas, que son la gravedad, pero no las afectan directamente. Simplemente navegan por donde la curvatura les lleva. ¿De acuerdo? Un campo con acoplamiento no mínimo es diferente. Es como un barco que, además de navegar, tuviera unas hélices gigantes a los lados que agitan y cambian la forma de las olas a su alrededor. No solo siente la gravedad, sino que interactúa con la propia curvatura de una forma mucho más íntima y activa. Me gusta la analogía. No es un pasajero, es un agente activo que modifica el terreno por el que se mueve. Ahora, ¿es esto una idea que se han sacado de la manga para que su teoría funcione? Y esa es una de las fortalezas del artículo. Se adelantan a esa crítica. Argumentan que estos acoplamientos no son tan raros como suenan. ¿Ah, no? No. De hecho, la física teórica está llena de ellos. El artículo enumera varios ejemplos para demostrar que no es una idea peregrina. A ver, cuéntame, ¿dónde más aparecen? Pues para empezar, se ha propuesto un acoplamiento no mínimo para el campo de Higgs, el que da masa a las partículas. Vaya. Esto podría conectar el mundo de la física de partículas con la cosmología.
También son prácticamente obligatorios si quieres trabajar con campos de spin superior, que son aún más complejos. Y quizás lo más interesante es que surgen de forma muy natural en la teoría de cuerdas, cuando intentas pasar de las 10 u 11 dimensiones que la teoría necesita a las 4 que vemos en nuestro día a día. O sea que lejos de ser un truco, es una herramienta que la física ya usa en muchos otros contextos. Justo. No es una locura. Vale, aceptamos que la idea no es una locura total, que tiene precedentes. Pero una cosa es que sea plausible y otra que funcione. ¿Cómo se supone que este campo de 3 formas, con su acoplamiento especial, consigue hinchar el universo? Aquí es donde viene la primera gran sorpresa del artículo. Los autores cogen las ecuaciones de su teoría, que son bastante complicadas, y las aplican al universo a gran escala, a ese fondo liso y homogéneo del que hablábamos. Y lo que ocurre es casi mágico. Toda la complejidad extra de la 3 forma se desvanece. Las ecuaciones resultantes son matemáticamente idénticas a las de un simple campo estalar. Espera, un momento. ¿Me estás diciendo que después de introducir toda esta maquinaria exótica, el resultado a gran escala es exactamente el mismo que el de la teoría de toda la vida? Exactamente. El artículo lo dice con estas palabras. Imita una teoría de campo escalar estándar, al menos a nivel de fondo. A primera vista, es un impostor perfecto. Si solo mirásemos cómo se expande el universo, no podríamos distinguir si el motor es un simple escalar o esta compleja 3 forma. ¿Podríamos haber estado viviendo en un universo gobernado por este campo y no nos habríamos dado cuenta? Podríamos. Eso es fascinante. Pero entonces, ¿cómo demonios podemos distinguirlos? Parece una coartada perfecta. ¿Hay alguna grieta en la armadura? ¿Algún detalle minúsculo donde la teoría falle y se delate? La hay. Y el propio artículo nos dice dónde buscar. En el nivel perturbativo. Ajá. Es decir, tenemos que dejar de mirar el lago en calma y fijarnos en las pequeñas ondas que se forman en la superficie. Esas perturbaciones, esas diminutas variaciones sobre el fondo liso, son las semillas de las galaxias. Y es en el comportamiento de esas ondas primordiales donde las dos teorías, la estándar y la de la 3 forma, deberían mostrar sus verdaderas caras. Entendido. Es como tener dos coches que parecen idénticos por fuera, pero la única forma de saber cuál es arrancarlos y ver cómo suena el motor. O cómo se comportan en una carretera con baches. El fondo puede ser el mismo, pero las ondas que se propagan sobre él pueden ser radicalmente diferentes. De acuerdo. Antes de analizar esos baches, el artículo se detiene a comprobar si el coche es seguro. Menciona posibles problemas de estabilidad, como las inestabilidades fantasma. La palabra fantasma en física nunca suena bien. No, suena fatal. Y con razón. Un fantasma, en teoría de campos, es una auténtica pesadilla. Es una partícula o un campo cuya energía cinética es negativa. Suena un detalle técnico, pero sus consecuencias son catastróficas. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo que la energía sea negativa? Pues que rompe la física tal y como la conocemos. Significaría que podrías crear infinitas de estas partículas de la nada. No solo sin coste energético, sino ganando energía en el proceso. Madre mía. El vacío, en el estado de mínima energía, se volvería inestable. Se desintegraría espontáneamente en una avalancha de fantasmas. Sería el fin del universo. Es algo que hay que evitar a toda costa. Vale, entiendo que es un problema serio. ¿Supera la 3 forma esta prueba? Sí, afortunadamente para la teoría, el artículo demuestra que, al igual que el campo escalar estándar, que técnicamente es una 0 forma, la 3 forma está libre de este problema fantasma. Es un primer filtro de viabilidad importante que pasa sin problemas. Pero no es el único. Hay más. El texto habla de otro obstáculo, las ondas gravitacionales. Dice que los modelos de campo grande, con 3 formas, son gravitacionalmente inestables. ¿Qué significa eso de campo grande y por qué es un problema tan grave? Bueno, campo grande o campo pequeño se refiere a grandes rasgos a la energía que tiene el campo durante la inflación. Algunos modelos necesitan que el campo tenga una energía muy alta y otros funcionan con energías más bajas. Lo que los autores demuestran es que si intentas construir un modelo de 3 formas de campo grande, te topas con un muro. Ocurre algo muy extraño con la propia estructura del espacio-tiempo. ¿Y qué es? La velocidad de las ondas gravitacionales, de las vibraciones del tejido espacio-temporal, se convierte en un número imaginario. Imaginario. Sí. Y en física, cuando la velocidad al cuadrado de algo se vuelve negativa, es la peor señal posible.
Es lo que llamamos una inestabilidad tacónica. Suena mal, pero necesito una imagen más clara. ¿Qué implica esa inestabilidad? Imagina que el tejido del espacio-tiempo es como la pieza de un tambor. Normalmente, si lo golpeas, vibra y la onda se expande. Claro. Una inestabilidad taquiónica es como si al golpearlo, en lugar de vibrar, del punto del golpe saliera un desgarro que crece de forma exponencial e imparable en todas direcciones. El propio tejido se destruiría a sí mismo. No es una sutileza, es una señal de stop gigante que te gritan las matemáticas. Vaya. O sea que el universo se autodestruiría. Eso limita mucho las opciones. Totalmente. Es catastrófico. Por eso los autores concluyen de forma tajante que todos los modelos de campo grande quedan descartados. La única versión de la teoría que tiene alguna posibilidad de sobrevivir es la de campo pequeño. Es un segundo filtro, muy potente entonces. Muchísimo. Restringe enormemente el tipo de universo que podrían describir. De acuerdo. La investigación se va estrechando. Nos hemos quedado con el único sospechoso que sigue en pie. La inflación de campo pequeño impulsada por una tres-forma. Ahora toca analizar las perturbaciones, las ondas en el lago. Para hacerlo, el artículo recurre a una herramienta llamada teoría dual. ¿Es algún tipo de truco matemático? Es una técnica increíblemente elegante y poderosa. A veces un problema físico es muy difícil de resolver con un conjunto de variables, pero si lo traduces a otro lenguaje matemático, a una teoría dual que es equivalente, se vuelve mucho más sencillo. Como intentar resolver un acertijo complejo que está escrito en un idioma antiguo y al traducirlo la solución se vuelve obvia. Esa es la idea. Exactamente. Y en este caso, ¿a qué idioma lo traducen? Transforman el problema, descrito con el complicado campo de tres formas, en un problema equivalente pero formulado en términos de un nuevo campo escalar, al que llaman phi. Ojo, no es el campo escalar de la inflación de toda la vida, es uno diferente con propiedades distintas, pero es mucho más manejable para hacer los cálculos que les interesan. Que es ver cómo evolucionan esas semillas de las galaxias. Justo. Perfecto. Han traducido el acertijo y ahora tienen las herramientas para resolverlo. La tensión es máxima. ¿Cuál es la conclusión a la que llegan? La conclusión es contundente y, para la teoría, demoledora. Descubren que las perturbaciones de curvatura, esas arrugas primordiales que deberían convertirse en galaxias y en las manchas del fondo cósmico de microondas, decaen, se desvanecen. Un momento. Decaen. ¿Quieres decir que se borran? Como escribir algo en la arena de la playa y que el viento se lo lleve. Es la analogía perfecta. En los modelos estándar de inflación, cuando estas fluctuaciones se estiran a escalas enormes, lo que llamamos superhorizonte, se congelan. Se quedan grabadas. Eso es. Se quedan grabadas en el tejido del espacio-tiempo, esperando a que el universo crezca lo suficiente para poder empezar a atraer materia y formar estructuras. Pero en este modelo de tres formas no se congelan. A medida que el universo se expande, en lugar de mantenerse constantes, se diluyen, se debilitan, hasta desaparecer. Pero eso es un desastre. Si las perturbaciones se borran, entonces no puede haber nada que explique lo que vemos en el cielo. Porque esas manchas en el fondo cósmico de microondas están ahí. Las hemos medido con una precisión increíble. Exacto. Es el golpe de gracia. Si las semillas que planta tu teoría se mueren antes de poder germinar, entonces tu teoría no puede explicar el bosque de galaxias que vemos hoy. El artículo explica la física detrás de esto. Se rompe una condición fundamental llamada adiabaticidad. Adiabaticidad. Es como una ley de conservación que protege a estas perturbaciones en los modelos estándar. En este modelo, debido a esos acoplamientos no mínimos, esa protección desaparece, y las fluctuaciones, cito textualmente, son diluidas durante la expansión del universo. Es un resultado final robusto e inapelable. Totalmente. O sea que, si recapitulamos, la historia de esta teoría es la de un sospechoso casi perfecto al que se le acaba pillando. Partimos de una idea alternativa muy interesante, la inflación por tres formas. Así es. Una idea que a gran escala, en lo que respecta a la expansión y a la planitud del universo, funcionaba a la perfección. Era un doble idéntico del modelo estándar. Pero entonces llegaron las pruebas más duras. La primera, la estabilidad. Ya nos obligó a descartar la mitad de los escenarios posibles, los de campo grande. Cierto. Solo nos quedamos con una versión muy restringida del modelo. Y el golpe final fue descubrir que precisamente en ese único escenario que había sobrevivido, el mecanismo de creación de estructuras está roto. Las semillas de las galaxias se desvanecen en el vacío.
no dejan la huella que observamos por todo el universo. Es una conclusión muy clara. La inflación por tres formas por sí sola no funciona. El propio artículo sugiere una vía de escape, ¿no? Sí, pero es una vía de escape que la degrada a un papel secundario. Sugieren que quizás la tres forma podría encargarse de la expansión, pero necesitaría la ayuda de otro campo, un asistente como el famoso curvatón, que fuera el verdadero responsable de generar las perturbaciones que sí sobreviven. La tres forma sería el motor del coche, pero otra persona tendría que dibujar el mapa. Buena analogía. Sí, sería algo así. Esto nos deja una reflexión final muy potente. Es un ejemplo perfecto de cómo una teoría puede ser elegante, matemáticamente coherente y parecer correcta a simple vista, pero acaba estrellándose contra la exquisita precisión de nuestros datos. El fondo cósmico de microondas no es solo una foto bonita, es un filtro implacable. Totalmente. Demuestra que la cosmología ha alcanzado una madurez increíble. Ya no vale con tener una idea bonita que explique las cosas a grandes rasgos. Ahora, cualquier modelo del universo primitivo tiene que clavar los detalles de esas fluctuaciones primordiales. Y este artículo es un caso de estudio de cómo una alternativa bien motivada, al pasar por ese filtro observacional, se demuestra que no es viable. ¿Y es un avance, aunque sea un resultado negativo? Por supuesto, nos dice que ese camino no es el correcto, lo cual es un avance fundamental. Lo que me lleva a una última pregunta para dejarla en el aire. Este caso ha sido el de un impostor casi perfecto que hemos podido desenmascarar. ¿Cuántas otras ideas que hoy damos por buenas en física podrían ser también impostoras, esperando a que un telescopio un poco más preciso o un experimento un poco más sensible revele esa diminuta imperfección que las delata? Es la belleza y la crueldad del método científico.